Muy buenas tardes. Nuevamente aquí continuamos con nuestros estudios acerca de la palabra y lo que tiene que ver o lo que nos corresponde acerca de este nuevo pacto en el que el Señor Jesús nos ha bendecido, nos ha incluido. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema venciendo el pecado. Uno de los temas más complejos, uno de los temas o a veces más controversiales que podemos tener los creyentes es el asunto del pecado. No me refiero a la condición de pecador que teníamos antes de recibir a Cristo. Me refiero a la condición de pecado, eh, no de la condición en el sentido de la esencia de ser pecadores, o sea, de el pecado, como lo registra en la Escritura. A veces hay que diferenciar en la Escritura cuando se menciona la palabra pecado como tal en singular y se está refiriendo es a la condición de pecado, o sea, de pecadores antes de recibir a Cristo. Cuando la Escritura menciona pecados en plural, ya se refiere a los resultados que produce justamente la condición de pecador o de pecado. Entonces, aquí me quiero referir es más a los pecados, cómo Cristo nos ha llevado a una condición en la que sí es posible estar por encima de los pecados. Entonces, obviamente no me estoy refiriendo a esa condición de pecado o de pecador, porque eso fue fulminado en la cruz. Cristo murió y nos dio la posibilidad de ser unas nuevas criaturas en Él, nos da su Santo Espíritu, somos transformados y eso nos permite ser una nueva creación, una nueva criatura, dice la Escritura, de tal manera que más adelante veremos un pasaje que nos aclara cómo esa condición de pecadores quedó restringida en lo que la Biblia denominará la carne. Entonces, ya la condición de nosotros no es de pecado constante o plena en esencia, sino de hijos de Dios con un elemento que se llama ahora la carne, en la cual habita el pecado, la naturaleza pecaminosa y Ay, ¿qué obviamente pasó? los deseos de la carne que van en contra Sí, pues internet del no se espíritu. oye allá. Entonces, cuando vamos a Romanos 5:19, dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán Es que tiene también constituidos un maíz justos. así que Este es uno lo un compra en elemento paquetico, James. Un maíz que gruesito, nos habla marrito, ¿cómo se llama justamente de maíz? la constitución. Estoy ampliando este término inicial para que nos quede más claro, porque quiero que luego nos podamos enfocar en el asunto de los pecados, pero quiero dejar esta primera base clara, porque muchos creyentes se están confundiendo siempre en relación a estas dos naturalezas, siempre terminan enredando un término con otro, y por eso cuando van a las escrituras, pues o las malentienden o simplemente quedan confundidos. Y la idea no es esa, la idea es que podamos tener claridad y que podamos comprender desde las mismas escrituras las pistas, los legados, lo que el Señor nos ha concedido. Entonces, mira cómo dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos. Estamos hablando ya de una situación de constitución. O sea que en esencia, la esencia del ser humano se quedó transformada en pecador, ¿vale? Ese pecado de ese hombre que Adán transformó la naturaleza del hombre, del ser humano, y la volvió pecador. Entonces ahora somos pecadores, ¿cierto? En esa condición, sin recibir a Cristo. Y luego dice que por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos seremos constituidos justos. Entonces ya nos habla de una constitución nueva, ¿verdad? Por eso somos nuevas criaturas, porque antes de recibir a Cristo, nuestra constitución enterita, toda, era de pecadores. Nada que hacer. Todo lo que hiciéramos era generar pecado. Mientras que ahora, cuando recibimos a Cristo, se nos da una nueva constitución y es la de ser justos. Solo que tenemos una diferencia, como veíamos antes, que la carne
en la carne va a morar ahora el pecado. Esos vestigios o vestigios que quedan, podríamos decir, como una partecita que quedó de la naturaleza, pero se restringe en la carne. ¿Qué significa esto? Que es un asunto ya de la esencia de la Constitución, así que, ¿y por qué lo coloco con énfasis y quiero dejarlo bien claro? Porque una cosa es que si yo soy constituido pecador, no importa cuántas buenas obras o cuántas cosas correctas yo pueda hacer, seguirán siendo de un origen, de una esencia pecadora, y por lo tanto esa acción nunca podrá transformar mi esencia. Tan cierto como que si coges a un perro y lo entrenas de una manera maravillosa y se comporta perfectamente y lográsemos hacer un estudio de tal manera que le enseñáramos a hablar humano, por más que ese perro se comporte como un humano y hable como un humano, seguirá siendo perro porque su naturaleza, su esencia, seguirá siendo la de perro. Así sus comportamientos sean excelentes. Entonces, el perro que levanta la manito y te dice, perdóneme, ¿me puede prestar el baño? Entonces, sí, claro, siga. El perrito va al baño y cierra la puerta, levanta la tapa, se sienta, hace su necesidad, suelta, se limpia, y así se comporte como un humano. Tendrás que decirle simplemente, ay, qué perro tan educado. Pero su comportamiento, ¿Me regala su esencia, a pesar de su buen comportamiento o su comportamiento humano, seguirá siendo el de un perro. Eso es importante que lo tengas en cuenta, porque así como es de válido que por más de que yo en mi condición de pecador, sin recibir a Cristo, sin recibir el Espíritu Santo de Dios, sin haber sido redimido, justificado, sin haber recibido la obra del Señor, sin haber aceptado ese nuevo pacto, pues simple y llanamente yo seguiría siendo un muy buen ser humano y puedo tener un excelente comportamiento, pero no dejaría de ser esa condición de pecador. Esto, que parece tan sencillo, muchos creyentes lo ignoran y se meten en unas enredadas entre el comportarme bien y el ser. De la misma manera, cuando tú recibes a Cristo y eres transformado en una nueva creación, de tal manera que ya por esencia tú eres un hijo de Dios, por esencia tienes el Espíritu Santo y por esencia eres declarado justo, donde lo único que va a quedar es en tu cuerpo, haciendo parte de lo que la Biblia denomina la carne. Ahí es donde va a morar el pecado y sus deseos. Entonces, el ser humano que es creyente tiene ya esas dos opciones. O me dejo guiar por la naturaleza nueva, o me dejo guiar por el pedacito restringido que llamamos carne. Y aquí es donde es importante que también caigas en cuenta de esto. Así como ya ha sido transformado, solo que tu entendimiento todavía no ha sido renovado, porque tú todavía no te sigues creyendo hijo de Dios, sino que te sigues creyendo la otra vieja creación y sigues teniendo mañas de la vieja creación y sigues teniendo los recuerdos de la vieja creación y sigues teniendo los sentimientos de la vieja creación. Y si no has renovado tu entendimiento, sigues peleando con cosas de tu vieja creación y sigues con resentimientos de tu vieja creación y sigues con heridas de tu vieja creación, pues obviamente vas a seguir comportándote como si no hubiera sido una nueva creación. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengas claro. ¿Por qué? Porque a la hora de actuar, normalmente los creyentes se juzgan a veces mucho por sus acciones, pero cometen el siguiente error. Y es que cuando tú te equivocas porque todavía no ha sido renovado tu entendimiento y digamos, terminas hablándole mal a tu esposo o le terminas hablando mal a tu esposa o te dejas zafar de una manera que ofendes a un empleado o lo que sea, en ese momento tú terminas pensando que por ese acto pecador, por ese acto pecaminoso, tú entonces te vuelves otra vez pecador, condenado y condenable. Ese es el problema, que el creyente
Se le olvida que así como ningún buen acto justo o correcto puede transformar la vida de un pecado para hacerlo, sigues siendo un hijo de Dios, sigues teniendo una naturaleza con el Espíritu Santo, sigues siendo una nueva criatura, solo que con un comportamiento equivocado, un comportamiento errado. Y ningún comportamiento errado te podrá quitar tu categoría, tu esencia de hijo de Dios. Eso es importantísimo que lo puedas comprender. Entonces, cuando tú no tienes claro esto, puedes terminar eh, contrariado y sintiendo que, pues, que ya como eres pecador, entonces ya no hay nada que hacer y bueno, terminas en una cantidad de situaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios realmente está viendo en tu vida. Vamos a lo siguiente. Ese era, digamos, dejar claro esta basecita para poder avanzar. Ahora a ver si tratemos el asunto de los pecados. Cuando ya tú te sabes en una situación de pecado, cuando ya tú dices, uy, reconozco que la embarré, bueno, ¿qué lucha con el pecado es con ese tipo de pecados tienes, ¿no? ¿Cuál sería la ruta a tomar? ¿Cómo podríamos desenredar este asunto de qué pasa entonces con este pecado? O incluso con este pecado o esos pecados que pueden volverse ataduras, que es como repetitivo en tu vida. Porque una cosa es que de pronto se te salió una mala palabra, pero otra cosa es cuando tú tienes ya una situación donde las malas palabras se vuelven el hábito de tu vida. O sea, es como si estuvieras atado en que tienes que seguir mal hablando o maldiciendo, o que de pronto tienes en tu forma de expresarte, de verbalizar las cosas con pullas, con herir, con dañar, con generar ofensa, ¿no? Y es algo que se te sale, se te sale. O ese creyente que de pronto está luchando con una adicción eh, y que siente que no puede, que no puede, que no puede, que no puede. Entonces es un pecado repetitivo, es algo que se convierte como en un hábito. Y bueno, ¿qué hacer, no? No, es que Leo, yo termino siempre, no sé, deprimiéndome porque empiezo pensando mal y no sé qué, y una cosa me lleva a la otra, y me acuerdo de cuando mi infancia, y me acuerdo que mi mamá, y me acuerdo que mi papá, y me acuerdo que mi hermano, y me acuerdo que no sé quién, y me acuerdo que... Y entonces voy empezando por ahí, termino ahí ya todo melancólico, triste, abatido, de pronto entro ya en depresión, o... Eh, y ya se vuelve tan habitual estar triste, tan habitual, que terminas, es como si el estado tuyo fuera depresión, o normal, ¿no? O como si tu estado normal fuera siempre estar de mal genio, o tu estado normal fuera siempre estar de malas pulgas, o tu estado habitual fuera siempre andar con rencor, o tu estado habitual. O sea, cuando son ese tipo de cosas, ¿qué hacemos, no? Como que, bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer? Eh, la primera situación, obviamente, es que cuando tú te sabes eternamente justo por la justicia que Dios puso en ti gracias a la obra de Jesús y que cada uno de tus pecados fueron pagados en la cruz, y entendiendo obviamente que no es que Dios se haga el loco por ese pecado que acabas de cometer, sino que ya ese pecado Dios lo cobró en la cruz, se lo cobró a Jesús en su cuerpo, realmente. Es cuando tú puedes tener esa claridad, sin embargo puede ocurrir que tu conciencia te acuse o el diablo a través de la ley te acuse. Y entonces mmm, quedas ahí pensándote en que sí, es que yo volví a embarrarla, sí, es que esto, pero acuérdate que Jesús es quien te justificó. Jesús fue el que ya pagó por esa embarrada. Sí, pues que la volví a embarrar por eso.
todas las veces que tú le embarraste, Jesús tuvo que sufrir en la cruz para poder pagar, para poder cancelar, para poder que tú seas libre de la condenación. Y entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes cualquier tipo de pecado, ya sea puntual o recurrente, es lo que nos dice el Señor en Hebreos 4, es acercarnos al trono de la gracia. Tú necesitas ser restablecido, restaurado, acércate al trono de la gracia, que es contrario a lo que a veces se enseña, ¿verdad? A veces en algunos sitios o algunas enseñanzas de personas que no, espérese que usted ya está en pecado, ¿cómo se va a acercar a Dios? Vea, Dios es santísimo, usted con semejante cochinada, lo que ha hecho, ¿cómo se va a acercar allá? ¿Usted con qué cara tiene? Todo eso no cuadra con el Evangelio, no cuadra con las enseñanzas bíblicas. Todos los pecadores que se acercaron a Jesús fueron y pudieron ser restablecidos porque se acercaron a Jesús. O cuando Jesús se acercó a pecadores que le recibieron, fueron restaurados, fueron sanos, no por estar santos, sino por pecadores. Entonces, recordemos que en el nuevo pacto, la misericordia y el amor del Señor es tan grande que el pecador es restaurado, el pecador es sanado. Y por lo tanto, el santo lo que hace es que santifica. No es como en el antiguo pacto, donde los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que cuidarse de los pecadores porque el pecador lo volvía a él impuro. En cambio aquí, el sacerdote real, el verdadero, no el de las sombras, sino el real, lo que ocurre es todo lo contrario. Es el que santifica, es el que purifica, es el que sana, es el que restaura al pecador, al caído, al enfermo, al necesitado. Entonces, lo primero es, miremos en Hebreos 4:12, dice así, 12 lo voy a leer hasta el 13, dice en la Nueva Traducción Viviente, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y Él es a quien rendimos cuentas. O sea, a un Dios que lo conoce todo. Dice, es a quien rendimos cuentas. ¿Qué es lo interesante? Versículo 14. Nosotros tenemos que rendir cuentas, pero cuando vamos al versículo 14 descansamos, ¿verdad? Porque dice, ¿qué dice? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, recordemos que el gran sumo sacerdote es el que se presenta ante Dios a favor del pueblo, y entonces dice, un gran sumo sacerdote que entró en el cielo mismo, no acá abajo en las figuritas que habían en el tabernáculo y esto, no, sino en el cielo mismo. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. O sea, el apóstol dice, bueno, momentico, tenemos que entender que vamos a dar cuentas, pero esas cuentas hay que hacerlas bien hechas. Tenemos un gran sumo sacerdote, así que aferrémonos a esto. Nuestro gran sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Mira lo que dice. Contrario a lo que a veces se plantea, es, hey, estás en pecado, la embarraste, te has equivocado otra vez, te has vuelto a equivocar, te has equivocado mucho, no has salido de tu error. Ok, ¿qué te dice el Señor? Oye, tenemos un gran sumo sacerdote que le tocó padecer lo mismo, solo que sin pecar. Él te comprende. Y entonces lo que dice es, entra con toda confianza, con toda confianza. Una de las cosas que hace, por ejemplo, los niños cuando no han tenido esa experiencia de los papás furiosos que se enojan porque se ensució la camisa
o porque quebró la no sé qué, la porcelana, o porque sacó malas notas. Un hijo que cuando está en problemas o que cuando se cayó o realmente tiene alguna herida o tiene algo, sale corriendo donde su papá con toda libertad y confianza, papi, 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 me corté. Eh, con esa libertad de que se equivocó, se cortó, se golpeó. Pero cuando un hijo ha sido levantado en el castigo frente con esa desconfianza, se puede cortar siendo una herida grave y el hijo se queda callado, no es capaz de ir, prefiere quedarse callado porque la confianza está rota por el temor al castigo. Entonces, el Señor acá nos dice es, hey, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Justamente, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuándo es que más necesita uno? Decíamos la vez pasada. Pues cuando se ha equivocado. ¿Cuándo más necesita uno de Dios? Pues cuando uno la ha embarrado. Entonces, lo que el Señor Jesús dice, venga, acuérdense que yo ya fui propicio a sus pecados. Es decir, yo ya aplaqué la ira de Dios. Usted está en cero cuentas con Dios. Entonces acérquese, cuando usted le embarró, acérquese porque ya esa cuenta está, yo la pagué, le dice Jesús. Nos dice Jesús, yo ya la pagué. Pero necesito que te acerques confiadamente. ¿Para qué? Para recibir, ¿qué cosa? El perdón. Ya, el perdón ya lo recibiste en la cruz. ¿Qué es lo que necesitas ahora? El amor. El amor de un padre que te dice, sé que te equivocaste, ven. Sí, sé que actuaste re mal. Ven, recibe mi abrazo. Recibe mi comprensión. Recibe mi aceptación de ti, no del error. Que tendemos a confundir eso porque nos mal enseñaron a que cuando alguien se equivoque hay que rechazarlo. Pero el Señor lo que te está diciendo es, ven, te equivocaste, ven para acá, necesitas de mi abrazo, necesitas que tu corazón sea recogido, tranquilo, ese miedo tan horrible y espantoso que tienes al rechazo, a sentir que estás mereciendo rechazo. Ven para acá, que ya el pecado que es rechazable, ya Cristo lo limpió. Déjate abrazar. Ven para acá. Necesito acercarme al trono de la gracia para recibir misericordia. Necesito encontrar el trono de la gracia para poder recibir el favor que no merezco, para poder recibir de parte del Señor la provisión que no merezco, una provisión abundante de misericordia. ¿Sí comprendes esto? Ay, es que, Señor, he sido muy mal hablada, he sido muy mal hablado. Siempre que me siento herido, lastimado, errado, reacciono con violencia. Sí, yo ya lo sé. Ven para acá, te acojo. Sabes, sigues siendo mi hijo amado. Sabes, te sigo viendo precioso. Cristo ya pagó por esto. Ven para acá. ¿Ves? Ese es el ministerio de la reconciliación. El Señor nos reconcilió en ese amor. Entonces, comprender lo que has hecho, comprender que te has equivocado, comprender que sí, que tienes heridas, que tienes debilidades en tu carne, en esa partecita que todavía tenemos, Él ya lo comprende. Saber que estar en el trono de la gracia, precisamente, es poder recibir la provisión de la cruz, entendiendo que por eso el Señor nos dice que la misericordia vence sobre el juicio. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido levantados a empezar a conocer el corazón de Dios en esa misericordia. Y por eso, cuando vamos a Santiago 2:13, dice,
porque juicio sin misericordia será aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia, entonces me encanta el principio que nos enseña aquí, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa esto? Tú a veces quieres lograr que alguien, tú quieres lograr transformar, cambiar, vencer, triunfar sobre un pecado, sea tuyo, aunque normalmente el ser humano le gusta triunfar sobre el pecado del otro, ¿verdad? Que mi hijo sea mejor en esto, que mi hija sea mejor en aquello, que mi esposa cambie esto, es que sería genial que ya lo... Y usted ya tiene todos los pecados que usted quisiera ver vencidos en su esposa o en su esposo. Eso somos geniales para encontrar el deseo de tener ese triunfo sobre ese. ¿Y qué haces? Juicio. Lo que la Escritura dice es que es la misericordia la que vence sobre el juicio. El juicio lo único que hace es perpetuar el defecto. El juicio lo único que hace es perpetuar el pecado. El juicio, que es esa condenacióncita chévere que nos encanta utilizar. Vea su desorden. Qué desordenado es usted. Es que usted definitivamente es muy perezoso. Es que usted es que usted es que usted es que usted es. No seas, no seas, no seas. Una belleza. Nosotros aplicando juicio para aquí, juicio para acá. O con uno mismo, ¿no? Es que yo como soy, y juicio, y juicio, y juicio, y juicio. Y lo que el Señor nos está diciendo es todo lo contrario. Hey, recuerda a la mujer que sorprendieron en el acto de adulterio. Todos querían juicio. ¿Qué dijo Jesús? Ninguno te condenó. Ah, ninguno te condenó. Ni yo. Primer paso. Primer paso de Jesús para esa mujer. ¿Cómo la restablece? Ni yo te juzgo. No te voy a entrar en juicio. No voy a entrar en juicios. ¿Sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques. Esto lo voy a profundizar luego ya desde otros versos para comprender qué es lo que está haciendo Jesús ahí, que parece un acto muy simple, pero es un acto supremamente poderoso porque está cargado de precisamente el poder de el perdón, de el amor que transforma, el amor transformador de Dios, el perdón que transforma. Dios está esperando que todos seamos transformadores, que todos seamos agentes que ayudan y favorecen el cambio de otros a través del perdón y del amor, de la misericordia, que seamos misericordiosos. Entonces, por eso les decía, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Eso les decía Jesús también a los fariseos. Entonces, miremos cómo hace Dios para restaurarnos, por ejemplo, del odio, ¿no? De la venganza, del desquite. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, mire, es en la condición de pecado, de falta, de carencia, de error, llevado. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos demuestra su amor? En el pecado, cuando estamos llevados, llega el Señor y dice, vea, le cambio esos pecados, los compro, los pago, se los quito, los redimo. Es en la falta. ¿En dónde es que se siente el amor? En la falta. Entonces los matrimonios, si comprendieran que justamente por eso las bases del matrimonio, los dos pilarcitos que el Señor siempre ha puesto en el matrimonio son amor y respeto. Amor, espacio, respeto, ¿no? Cuando Dios nos pide que por eso el hombre aprenda, y es el llamado no es el único responsable, pero es el llamado a transmitir el amor, es el padre, es el esposo y el padre. Y la madre, el respeto, bueno, en este caso más bien la esposa, hacia su marido el respeto. Y hacia sus hijos, pues obviamente, el cuidado, bueno, todas las otras funciones que tienen como madre. Pero en este momento
refiriéndome a este pilar de amor y de respeto, son lo que ambos necesitan acoplar para que el matrimonio tenga unos pilares fuertes y los hijos sean recibidos en bendición. Que haya un ambiente de amor y respeto. Amor implica perdón. En nuestra cultura, el perdonar es merecible. Entonces tenemos una raya ahí muy complicada para poder aceptar las verdades de Dios, porque nos levantaron haciéndonos creer que uno no debe perdonar, que el perdón además debe merecerse. Y el Señor lo que nos dice es todo lo contrario, porque hay falta, por eso se requiere el perdón para restablecer la falta, porque se requiere del perdón para restablecer las faltas. No es por merecimiento, es precisamente el amor inmerecido, el favor inmerecido, eso es gracia. Entonces, si tú quieres restaurar cualquier tipo de relación, tienes que ir con estos dos pilares. Esto es fundamental en el matrimonio, pero lo que funciona en el matrimonio funciona en cualquier relación. Si funciona en el matrimonio, que es donde tú tienes que estar en constante roce por las circunstancias de la vida y por las diferencias que existen entre hombres y mujeres o en pareja, pues es inevitable que se requiera del amor. Por eso solo el amor puede mantener una relación de matrimonio. ¿Qué es lo que no se nos ha enseñado? Obviamente, estoy hablando de una relación donde hay donde hay dos personas que están buscando al Señor, ¿no? Cuando hay uno que busca al Señor y otro que no, pues ese yugo desigual, lo más probable es que termine rompiéndose, ¿no? Entonces, estoy hablando de cuando una pareja en el Señor se centran, eso sale adelante. En Romanos 5:8 dice, en Hebreos 10:12 dice, el odio es motivo de disensiones. Donde no hay perdón, hay odio. Y eso genera disensiones. Es así de complicado. La escritura ahí no juega con grises. Te está diciendo, no amas, entonces estás odiando. ¿Ok? Y un matrimonio donde no hay amor, no hay perdón, por lo tanto hay disensión y finalmente hay división. Una casa dividida contra sí misma no prosperará, dice el Señor. Si hay algo que a Satanás le encanta, por eso generar división en los matrimonios, es por esa razón, porque él sabe que en la unión de un matrimonio, cuando hay una pareja que se pone cada vez más de acuerdo, hay más bendición, y por eso el apóstol le recomienda a los hombres, ojo, anden sabiamente con sus mujeres, con sus esposas, trátenlas delicadamente porque ya son mujeres, son más delicadas, para que así no tengan estorbo vuestras oraciones. Creo que es Pedro el que lo dice. Y entonces, claro, cuando un esposo y una esposa están sabiendo armonizar, por eso el Señor Jesús decía, donde dos o tres estuvieran de acuerdo, esa oración, ¿no? Esa oración es poderosa. Satanás le gusta dividir para reinar. Él quiere reinar en tu casa, entonces te va a buscar dividir en la pareja. Y por esa razón es que los matrimonios a veces son tan atacados frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo único que puede ayudar a liberar esto? El odio es el motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. Entonces, así funciona el asunto. Cuando aprendemos a amar, cuando empezamos a comprender, y en esto, hablando con mi esposa, a veces veíamos cómo en algunos hermanos lo que uno nota a veces no es la falta ni siquiera de conocer ciertos principios, sino la falta de oración, la falta de poder
ir al trono de la gracia. Entonces, como que pecan, sí, sí, Señor, gracias porque tú me has perdonado, pero hey, no has entrado al trono de la gracia. No estás permitiéndote experimentar que venga, un momentico, es que no es normal que yo ande con esta gritería. No es normal que yo ande con estos enojos. No es normal que yo ande en la carne. O sea, esto no es mi naturaleza y esto me está llevando a pecar. Estar en la carne me lleva a errar, pecar, no dar en el blanco, estar todo el tiempo desarmónico. Si es como un guitarrista que tuviera las cuerdas destempladas, esa vaina, por más de que toques bien y que estés haciendo las notas que son, no te va a dar, no te va a dar, porque espiritualmente no está sintonizado, no hay acuerdo. Cuando esto ocurre, pues simplemente el matrimonio, no la vas a pasar bien en el matrimonio. O sea, si tú no estás sintiendo tu matrimonio armónico, agradable, ahí está paz, ahí hay algo que no está, hay cuerdas destempladas. Entonces, claro, pues cuando se va a tocar, el Señor quiere tocar esa guitarra y si hay cuerdas destempladas, si tú no estás afinado, pues eso te va a hacer un ruido espantoso, horroroso. En primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y mire la connotación que hace. Ante todo tened entre vosotros, o sea, lo primero, tengan entre vosotros ferviente amor. Y mire cómo lo une. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor, multitud de pecados. Ferviente amor igual a cubrir multitud de pecados. ¿Qué tanto amas? Ay, no, Leonardo, pero es que usted también pues no la pone muy difícil. No, yo no. El Señor. Y el asunto es, tú puedes sentirte falto de amor, ¿sí? Tú puedes sentir que no, es que yo no tengo tanto amor para darle a mi pareja, yo no tengo tanto amor para soportar a mis hijos, yo no tengo tanto amor para mí como mi prójimo. Pues eso, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿O qué está denotando esto? Juan 1:16. De tu plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ojo pues, falta de provisión de amor para tu vida o falta que tú estés provisionándote del amor y de la gracia sobre gracia que el Señor tiene sobre tu vida. Entonces, sigamos. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Entonces, miren tan chévere. Pues la ley sí te dice, no, vea, ame, perdone. Es que el que no perdona. Pero mira tan lindo como sigue. Mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Por qué no estamos yendo al trono de la gracia? Si yo estoy acercándome cada vez más al trono de la gracia, estoy recibiendo cada vez más, según la Escritura, gracia, gracia, misericordia, amor. Significa que hay muchos comportamientos que son errores tuyos y tú no estás haciendo el ejercicio adecuado de ir al trono de la gracia. No estás siendo consciente. A ver, si tú fueses consciente que por ese pecado, cuando usted, por cualquier razón, justificable a sus ojos, no, es que él me habló mal, ay, no, pues yo también le respondí mal, no, pues delante de Dios maravilloso, ¿no? Eso, delante de Dios, bueno, entonces si nos fuéramos a la justicia ordinaria, pues usted tenga por esto y usted tenga por aquello y los dos se fregaron, ¿sí? Si nos fuéramos ante el Señor sin Cristo, sin haber sido justificados. Mire, cada pecado que usted cometiera, ya de entrada, usted sumaría condenación. De entrada, usted tendría que pagar consecuencias del pecado. De entrada, usted tendría que pagar, además, una maldición por ese pecado. Y además, usted quedaría bloqueado
para recibir bendiciones, porque estaría en maldición. Entonces, como no te está pasando, que no te pase como los hijos pequeños, inmaduros, que porque no les ha pasado, entonces, como no saben qué es una cuenta de agua, entonces abren la llave y se les olvida, dejan la luz encendida, en fin, que no te pase como el chico que en la inmadurez, simplemente porque hasta que no le pase, entonces no entiende. No, no tienes que esperar que te pasen cosas. Ya suficiente con lo que vivimos antes de Cristo, ¿verdad? Pero ahora que tienes a Cristo, tienes, uno, que el Señor Jesús puso su vida para pagar tu pecado. Por eso es que ya no hay cuentas por pagar. Pero esa es la gracia. O sea, esa es la misericordia, que el Señor ya cubrió tu pecado, lo limpió y ya no tienes pecado. El Señor ya no está enojado contigo. El Señor ya quitó esa consecuencia que iba a venir espiritual. El Señor ya quitó la maldición que iba a venir. Y además, el Señor en su gracia te sigue manteniendo las bendiciones disponibles. Ese es el trono de la gracia. Cuando tú empiezas a experimentar y a saber que cuando tú has pecado, el Señor te está diciendo, es tranquilo, ven para acá. Es más, te está llamando para que sientas su amor y para que te sientas aceptado, no por el error, sino en el error. Aunque te hayas equivocado, Él te ama, no está enojado, ya pagó ya el enojo, el Señor Jesús lo aplacó y ahora está en amistad contigo. Cuando ya tú entiendes esto y haces el ejercicio, sí, se te zafó estas malas palabras, sí, lo que sea, el error que hayas cometido, me ofendí con que mi esposo me dijo esto, y entonces yo también salí con otras, y el Señor lo que hizo fue guardarme de todos estos males, y empiezas a experimentarlo. Oye, aceptas el amor de Dios, te llenas de amor, te provisionas de amor, de tal manera que en tu corazón empieza a fluir de ese amor que Dios te dio, amor para con tu prójimo. Por eso cuando tú dices que me falta amor hacia allá, es porque te falta amor hacia acá. No te estás sintiendo amado. Si te cuesta horrores perdonar a tu prójimo, es porque te ha costado horrores sentirte perdonado por Dios. O te estás creyendo como el fariseo que no tiene nada que pedir perdón y estás tan bien que es injusto que tú, a ver, si yo que no me equivoco y no he tenido que recibir el amor de Dios, pues entonces claro, me cuesta horrores tener que perdonar a otro. ¿Qué es la actitud del fariseo? Por eso en Mateo 18 Jesús también se lo explica a los discípulos de esta manera: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Por qué? De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, el Señor Jesús les dice: yo no les voy a exigir a ustedes nada que yo ya no les haya provisto. Así es. Entonces, en la gracia de Dios, en el amor, en el nuevo pacto, por ejemplo, acuérdense, antiguo pacto, no, sí, hay que diezmar para evitar la maldición. A ver, antiguo pacto, nuevo pacto, porque soy bendecido, yo doy. Porque estoy agradecido, bendecido, reconozco la provisión de Dios sobre mi vida, es que yo doy. Como yo he sido perdonado, es que yo perdono, porque de gracia recibo de Dios, de gracia doy. Entonces, es hermoso cuando tú empiezas a comprender, porque entre más das, más recibes. Empiezas a entender además esto, otro principio espiritual. Cuando tú aprendes a dar, más empiezas a recibir, empiezas a ser abundado. Y entre más recibes de Dios, pues más das. Y entre más das, más recibes. Algunos de los profes ahora en el curso que hemos estado dando de formación empezaron a ver esto. No, ahora entendí más claro, porque si lo estás dando a entender a otros, recibes más revelación de Dios para que aprendas a dar más a otros. Entonces, así funciona.
En Romanos 5, 15 al 17 podemos ver que dice, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, Jesús, vino a causa de las muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Ojo, reinarán, reinar, estar por encima de, ¿verdad? Tener autoridad. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, ¿quiénes son esos que reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No sé si haya que explicarlo, pero me parece evidente que el Señor nos está hablando de cómo la abundancia de la gracia y de su verdad, cómo la abundancia de su perdón, cómo a través de las verdades acerca de cómo Él nos hizo en Cristo, cómo Él nos hizo hijos amados, cómo Él nos justificó, cómo Él nos limpió, cómo Él nos redimió, cómo nos hizo libres de la esclavitud, cómo Él nos aceptó, cómo Él nos cuida, cómo Él nos ve preciosos, cómo Él nos amó en Jesús mismo y nos ama como a Jesús, cómo nos acepta a pesar de todas nuestras faltas, como todo esto, toda esta abundancia es precisamente lo que nos capacita para reinar, para no estar bajo el pecado, sino para estar sobre el pecado. ¿Cómo nos libera el Señor del pecado? ¿Cómo nos va a liberar de las ataduras? Llenándonos de su gracia, de su amor, de su aceptación, de paulatinamente llevarnos a comprender que estamos en Cristo y que somos hechura de Dios, que somos amados por Él. Y en la medida en que entendemos, aceptamos, nos damos el permiso de recibir la identidad que Él nos ha dado en Cristo, vamos a actuar, vamos a ser renovados y vamos a actuar acorde a nuestra naturaleza, a lo que somos. Si sigues creyendo que eres ese pecador, pues seguirás pecando, pero si te das cuenta de cómo el Señor nos ha hecho justos en Cristo, caminarás como justo, porque esa es tu identidad. Esto es la manera como el Señor nos libera de esa esclavitud, entonces. Sin el trono de la gracia, no es posible esa transformación. Ahora, si se supone que tú vas al trono de la gracia y no eres transformado, tu sentimiento de culpa sigue allí, entonces te equivocas, ay, no es que yo siempre equivocándome, como siempre, no, igual que como en mi familia, que siempre me decían que yo era una porquería, que yo no servía para nada, que yo era el culpable de todas las cosas, de las desgracias, porque a veces esto pega con las historias familiares, ¿no? Y entonces tuviste una mamá o un papá que siempre te estuvo catalogando de cosas, o que siempre te culparon de sus desgracias, o siempre te culparon de sus decepciones, o siempre fuiste la desilusión, la oveja negra, qué sé yo, cualquiera de esas cosas. Entonces tú te quedas ahí con ese sentimiento de culpa y de desvalorización y de acusación, y entonces ya sigues en el rechazo y en sentirte rechazable y que tú eres una decepción y que tú eres la desilusión de la familia y te sientes frustrada y frustrado, fracasado, defraudado, te sientes indigno, es que yo no soy digno de ser amado, yo no soy digno de tener buenas cosas, yo ni siquiera, mejor dicho, no, yo debo vivir siempre mal y en escasez, porque es que no. Si mantienes todo esto
esto, lo cual hace parte de la condenación, y tú mismo alimentas la condenación, pues obvio vas a terminar amargado, deprimido, angustiado, desechado, desanimado, o sea, cerrado para las bendiciones, cerrado, por donde meta la cabeza no le va a salir nada porque usted se autoelimina, se autodescalifica. Usted no puede recibir la provisión de la cruz. Y entonces yo te diría, oye, no estás en el trono de la gracia. Si tú estás con esa actitud delante del Señor, no estás en el trono de la gracia. Estarás en un pozo séptico, por ahí en una cañería, pero no en el trono de la gracia. Estás en pleno pozo séptico, oliendo a cualquier cosa menos a hijo de Dios. Estar en el trono de la gracia es aplicar las provisiones de la cruz. La cruz tiene todas estas provisiones. Eres nueva creación. Has sido justificado. Dios fue propicio, o Jesús fue propicio ante Dios por ti. El Señor te redimió. El Señor te hizo una nueva creación, o sea, te hizo hijo y por lo tanto restableció la amistad contigo, te reconcilió con Él. Te ha liberado de la maldición, te ha traído bendición, te ha declarado bendito. Oye, el que salga igual cuando entra al trono de la gracia llevado de la condenación y salga igualito, nunca pasó por el trono de la gracia. Estás acostumbrado a entrar al inodoro, al otro trono, era al pozo séptico, al caño, a yo no sé dónde, pero no es el trono de la gracia, porque del trono de la gracia tú sales renovado, rubestecido, edificado, animado, dignificado, sabiéndote hijo, sabiéndote ahora con un manto de justicia, sabiendo que el Señor Jesús ya colocó en ti cero deudas ante Dios el Padre, te trae vivificación, te levanta, te ha edificado, restablecido, restaurado. Ahí te das cuenta, ay, estoy en el trono de la gracia. Y cuando sales así, salí del trono de la gracia. Señor, gracias. Sales del trono de la gracia y aún, aunque ese hijo o esa hija o esa esposa o ese esposo te haya hablado mal, tú sales en bendición y bendiciendo a tu enemigo. Porque sales del trono de la gracia. Sí sales del trono de la gracia y no sales con deseos de volver a pecar. A ver, la gente que no entiende el nuevo pacto y que no comprende lo que es la gracia verdadera del Señor, cree que esto lo que genera es ganas de pecar. ¿Cómo le parece a usted? Eso es lo que malinterpretaban al pobre Pablo. Y, no, pues hagamos males para que nos vengan bienes. Qué absurdeza. Es que no se puede decir otra palabra, no sé. Entonces, bíblicamente, eso es lo que Dios utiliza, su gracia, las provisiones de la cruz, todo el amor de Él para ayudarnos no solo a limpiar el pecado, los pecados que ya hemos cometido, sino para que no nos gobierne el pecado. Así el Señor nos lleva a vencer, porque no estamos centrados en el pecado. Veamos 1 Corintios 15, 56. Mire un detalle interesante. Mire esta ley que existe por ahí. ¿Tú sabes cuál es el poder? ¿Qué es lo que le da poder al pecado? Mira, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo la ven? Interesante. ¿Cuál es el poder del pecado entonces según la Biblia? El poder del pecado según la Biblia es la ley. Contradictorio o paradójico o asombroso para algunos, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que esto no lo digo yo, porque hasta donde yo sé, yo no escribí Corintios, ni primera ni segunda, nada de esas, ninguna carta. Así que
allí en Corintios vas a encontrar que el poder del pecado es la ley. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si la ley es santa, justa y buena, resulta en muerte para mí? Pues esa es la reflexión que hace el apóstol Pablo. En Romanos 7, del 12 al 13, hace justamente esa pregunta, esa reflexión el apóstol. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Miren eso. La ley y el mandamiento santo, justo y bueno. 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, esa sería la lógica, pues, la lógica humana, ¿no? El apóstol responde, en ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre? Nada de eso. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno. ¿Sí ven? Entonces el pecado lo que utiliza es la ley para mostrarse más pecado, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Una de las tareas que tiene la ley es mostrar lo pecaminoso que es el pecado. Por eso es que no se entiende esta parte a veces. Porque a veces la gente cree que la ley Dios la mandó para transformar al ser humano. La ley no es la que transforma los corazones. Cuando estamos ahorita que estamos estudiando, te vas a dar cuenta que no es así. No es entre más reglas y más leyes tú pongas que vas a mejorar al ser humano. La Constitución nuestra es perfecta, pero mire a ver quién la cumple. A pesar de que haya leyes, pasa nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? La ley fue mandada no para salvar, no para transformar, no para transformar la carne. Imagínate qué tal la ley tratando de transformar la carne. No, sino para mostrar lo pecaminoso del pecado que es fruto de la carne. Así se estimula la carne, la cual al intentar ser buena y hacer lo correcto, sigue pecando. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo explicamos? Mire, digamos que alguien en la carne logre hacer algo correcto. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Se siente bueno, se siente mejor que otro. O sea que aparece el orgullo, el egocentrismo y se levanta. Es inevitable que lo que salga de la carne sea frutos de muerte. Por eso, no importa que un pecador en su naturaleza pecaminosa haga algo correcto, lo único que va a estimular en su carne es el orgullo, el yo merezco, es que yo soy, es que yo, o sea, altivez. ¿Ves? Ir altivez es pecado. Entonces, por más que trate la carne de hacerse buena, no va a poder. La carne no puede ser transformada. Por eso lo que nos llama el Señor es a no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ves? Por eso en Romanos 7:5, mira cómo dice, porque mientras estábamos en la carne, aquí se está refiriendo a antes de recibir a Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte, para muerte. Cuando no estamos redimidos en Cristo, cuando yo estoy sin Cristo, sin el Señor, recuérdense que soy pecador, soy un ser con pecado. Y cuando estábamos solamente allí, sin nacer de nuevo, ese funcionamiento de la naturaleza es esencial, es la constitución del pecador, como decíamos, ¿verdad? La ley lo que hace es que estimula y hace que el esfuerzo propio aparezca y eso no es fruto del Espíritu. Por eso dice, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, pero ahora se refiere a que ahora que ya hemos recibido a Cristo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, eso fue a través de Cristo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra, de la vieja, y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley. ¿Sí ven? El asunto aquí es, mira, ya sea tú antes de recibir a Cristo,
Si aparece la ley, se estimula la carne, como no era sino carne, no era sino pecado, constitución pecadora, iba a terminar pecando así hiciera cosas correctas, ya sabes que lo que terminaría haciendo en él es estimular muerte, porque saldría la jactancia, la arrogancia, la altivez, lo que sea, y ya. O sea que ese fruto podrido, muerto. En el creyente ocurre distinto. Cuando el creyente se pone a mirar, pone su mirada en la ley, entonces se le va a estimular en su carne el deseo de cumplir la ley. ¿Sí ven? Y entonces tú vas a querer cumplir la ley. Ay, sí, yo voy a no enojarme porque es que esto de enojarme termino yo gritando y termino insultando, ya peco. No, entonces yo voy a voy a intentar no pecar. Ahí ya la embarraste, porque tu objetivo está puesto en querer cumplir la ley. Eso es lo que estimula la carne, el querer cumplir la ley. Pero resulta que la carne no puede cumplir la ley. Por un lado, porque si no, termina estimulándose a sí misma más carne. Y por otro lado, porque la Escritura nos habla que la carne es débil para poder cumplir la ley, que no se puede sujetar. Es contra su naturaleza. Entonces, cuando ese pedacito que tenemos nosotros que le llamamos carne, cuando aparece la ley, cuando tú te pones esos parámetros de cumplir la ley, ahí, no es que yo voy a dejar mi mal genio. No, es que yo voy a dejar de ser tan grosero. Entre más usted intente, aparece la carne para buscar lograr lo que no va a poder. Si nos enfocamos en las fuerzas de la carne, usted, por ejemplo, puede hacer la siguiente payasada que hemos hecho todos. Y es, por ejemplo, por ejemplo, tú puedes decir, voy a hablarle suavecito a mi esposo para que él cambie, porque es que yo lo veo como muy, no sé, entonces yo voy a hablarle más bien suave, voy a hablarle bonito para que él me escuche, y entonces de pronto así suavecito, estrategia humana de la carne. Resulta que esa situación Dios la ha puesto y te ha permitido unirte en matrimonio con ese hombre para transformarte a ti, para que salga tu nueva naturaleza. Y resulta que tú, en tus maravillosas ideologías, tratas de cambiar a tu marido porque es que tu marido está muy no sé qué más, y entonces tú tratas de, a través de, no, es que la palabra de Dios dice que con respeto, entonces voy a actuar respetuosamente y lo voy a hablar bonito, y tú haces los cambios, esos cambios externos que son de la carne, no nacen del corazón, no fluyen del espíritu. Haces cambios. Voy a contar hasta 10 y para no enojarme. Siga con la carne. ¿Qué va a ocurrir? Que Dios no va a tocar a tu esposo, que el espíritu no se va a mover, porque sabe que todos esos esfuerzos son humanos, y si hace cambios, si se producen cambios, sería estimular tu carne y hacer creer que tu carne esa es la forma, que sale pura carne. Entonces, cuando el Señor ve que todos estos cambios que tú estás haciendo, Él va y huele, uy, pura carne. Esto no huele a fruto, esto carne, no, vámonos, dejemos eso ahí quietico. Ni metamos la mano ahí que nos vamos a untar de esa carne. ¿Ves? Y entonces, ¿qué ocurre? Tú haciendo todo ese esfuerzo durante un mes, esto no sirve para nada. ¿Cuál? Mira, que eso no vale, eso Dios conmigo no, Dios ni me escucha. Y usted ya siente y cree que es que Dios no te escucha, que porque tú estás obedeciendo esos principios, pero a punta de tu carne, y entonces está esperando recibir algo del Señor. Por eso, cuando pasa el tiempo, Dios te deja en esas, porque también lo que quiere es enseñarte que así no es. Romanos 8:3, porque lo que era imposible, Gálatas 6:7 cuadra para la respuesta que Dios te dará en ese tipo de cambios que tú haces a través de la carne, o que tú y yo hacemos a través de la carne. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
la situación no cambia, es porque Dios todavía está esperando que en tu corazón se genere el cambio de naturaleza, que cambies de estar en la carne a la naturaleza del Hijo de Dios, a la naturaleza que Él ha hecho en ti. ¿Ves? Y cuando ya se mueva ahí, cuando ya tú te muevas en la naturaleza correcta, lo más probable es, uno, ya no te molesta lo de tu esposo, sin que él haya cambiado. Dos, que justamente tu esposo empiece a hacer cambios. Pero si tu motivación es cambiar a tu marido, ya eso es la carne, no va a funcionar. Y aunque tú digas, no, es que lo va a hacer por mí, si no entras en el espíritu, no va a cambiar nada. Ni tú, ni él, ni la situación. Porque no podemos engañar al Señor. A nosotros sí, pero al Señor no. Entonces, ¿entiendes por qué la ley es la fuerza del pecado ahora? Por eso, entre más tú tratas de transformar a tus hijos a través de arregla el cuarto, mire, usted es muy desordenado, usted no le va a ayudar, miren la vida, usted no va a hacer, bla, 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 ponga ley, ponga ley, ponga ley, ponga ley, ponga ley. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás estimulando? ¿Qué te está llevando el Señor a ver? Entre más ley trates de poner, más fallos vas a generar. Entre más ley te pongas a ti mismo, es que yo debo de ser más ordenado, no, es que yo debo ser más diligente, no sé, todo eso es real. No te estoy invitando a que no debas, no estoy invitando a que esas cosas sean malos objetivos. Lo que pasa es que no puedes poner como objetivo el lograrlo a través de tu carne. Luego te voy a mostrar la diferencia. Entonces, Romanos 8 nos explica la función, además, que tiene la carne. Pero porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí ven? El pecado, hablando de la naturaleza, la condenó en la carne. O sea, como si... Y el resto nos hizo nueva creación y condenó toda nuestra naturaleza de pecado, la condenó en algo ya mucho más pequeño que está en nosotros, que de hecho hace parte de nuestra carne como tal, pero que es más allá que solo el cuerpo físico. Y lo encerró allí, pero ya tenemos más naturaleza de hijos y tenemos ese pedacito que no somos ya nosotros, pero que hace parte, está ahí. Entonces, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ya Jesús, que sí podía cumplir la ley y la justicia, lo hizo por nosotros y se cumple ya en nosotros esa justicia de Cristo en mí para poder entonces caminar en el Espíritu. Aquí es claro que la esencia del pecador queda restringida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, queda restringida a la carne, lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Cuando queremos descubrir la ley, la carne que hay en nosotros, o los resultados de la carne, más bien, que nosotros hemos cultivado, vamos a encontrar precisamente cómo ese deseo de cumplir la ley por nosotros mismos aparece, como lo explica el Señor Jesús en Lucas 18:10, con esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro el publicano. Recordemos que el fariseo pues es el representante como de esos hombres que se muestran muy conocedores de Dios, de la Biblia, de las escrituras o de la ley. Y el publicano era el reconocido pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera. El Señor Jesús ahí de entrada dice, mire, los que se quieren justificar creyéndose buenos y que
Pues míralo, ahí está, hablando es consigo mismo, no está hablando con Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, mire, hace unas cosas muy buenas. Doy diezmo de todo lo que gano, no, pues mejor dicho. Y sin embargo, lo que el Señor Jesús dice, no, no pasa nada ahí. Obras de la carne. Si ven lo que decía, mira, era un hombre que no robaba, que no era injusto, que no era adúltero, ni era como aquel publicano. Es más, ayunaba y hasta daba diezmos. Y lo que el Señor ve, o lo que el Señor denota es, todo eso son frutos de su naturaleza pecadora. Egoísmo, egocentrismo, de la prepotencia, altivez, finalmente, de su orgullo. Entonces, no se deje confundir por los resultados para justificarte o descalificarte, porque el único que te puede calificar es Cristo. Es tu naturaleza en el Señor. Obviamente eso no es lo que decimos conscientemente en nuestra carne, pero la carne sí se ufana de los méritos, lo cual no es espiritual y termina esto siendo muerte para con Dios. ¿Cuál es el enfoque? ¿O dónde debemos enfocarnos entonces? No debemos enfocarnos en la ley, en el deseo de cumplir la ley porque estimulará nuestra carne, sino más bien en ser lo que somos en Cristo. Nuestro enfoque debe estar en ser lo que somos en Cristo. ¿Quién soy? Una nueva creación. ¿Quién soy? Un hijo amado por Dios. ¿Quién soy? Un hijo bendecido. ¿Quién soy? Un hijo redimido. ¿Quién soy? Una creación justificada delante del Padre. ¿Quién soy? Amigo de Dios. He sido reconciliado. ¿Quién soy? ¿Ves? Cuando te enfocas en lo que tú eres en Cristo, lo que recibes de Cristo, en la obra de Cristo, entonces tu parte es creer. Creo en la obra que Dios ha hecho de mí en Cristo. Entonces me enfoco en que soy nueva criatura, soy hijo, soy justificado, soy limpio. Me enfoco en que Él me acepta, que soy un hijo aceptado. Es que mi padre no me aceptaba, mi madre me rechazaba. Hey, eres aceptado en Cristo, eres recibido en Cristo. Es que yo recibí mucha humillación, el Señor te dignificó. Cuando te enfocas en lo que Él ha hecho en ti, estás en el trono de la gracia, potenciado en esa creación. Cuando puedes ver esta verdad del trono de la gracia, podrás experimentar entonces la verdadera transformación del amor de Dios. Eso es lo que te transforma, el amor de Dios. Comienzas con esa comprensión de la justificación que es contraria a la condenación. Lo que hace que se repita tu pecado constantemente es la falta de justificación y el exceso de condenación. Condenas, te condenas, te condenas, se repite, se repite, se repite. Por eso la abundancia de la gracia hace que cada vez más el pecado, los pecados, minimicen, se distancien hasta que ya estás por encima porque estás en el Espíritu, en la ley del Espíritu, estás fortalecido en el Señor y por lo tanto estás caminando en el amor, estás caminando en los frutos del Espíritu, empiezas a dar frutos del Espíritu, estás en la nueva creación. ¿Qué pasa cuando tú tratas de no adulterar? Entonces cada vez, te pones como meta no adulterar, entonces cada vez que yo voy a ver una mujer, ay no, yo no puedo verla desnuda, entonces mientras usted está pensando que no debe verla desnuda, la está imaginando desnuda para no imaginársela desnuda. Absurdo. Entre más usted trate de cumplir la ley de esa manera, usted lo único que va a hacer es estimular más su carne. Y entonces pueda que, así entonces no incluso voy a evitar salir a esas reuniones sociales y no voy a estar aquí, no voy a estar acá y usted se aísla. Listo, usted trata de aislarse, pero resulta que todo ese encierro lo único que va haciendo es generar mayor tensión, presión. Y todo lo que usted no hace hasta de pronto se lo empiezas a imaginar. Entonces, todo ese deseo es estimulado por la ley
Entre más en tu matrimonio, en tus relaciones, en tus hijos, en lo que más, pongas tantas leyes, más los estás estimulando a pecar. ¿Por qué? Porque la tendencia de la carne es ir en contra del espíritu. Lo natural en la carne es ir en contra del espíritu. Su naturaleza es ir en contra de lo espiritual. Entonces, la ley lo que hace es, acuérdense que la ley está puesta para denunciar el pecado, para hacer el pecado más pecaminoso. Entonces, tu carne va a querer salir a cumplir la ley y finalmente lo que hace es que va a errar, no va a poder ser. Ponga cualquier otro pecado en la misma situación. Enfóquese eh, en, por ejemplo, si usted se enfoca más bien en, en el amor hacia tu esposa y tú estás en la senda del amor, de pasar las faltas de tu esposa, de abrazarla, de que cuando se equivoca, tranquila, amor, sí, yo sé, te equivocaste, bueno, sí me hablaste mal, amorcito, tranquila, no. Ni siquiera me has pedido perdón, ni quiere que decirle eso, pero ni siquiera ha pedido perdón y tú vas y dices, mira, amor, sé que estabas de mal genio, se te salió, ¿sabes qué? Tranquila, yo te sigo amando. Ni siquiera te ha pedido perdón y tú estás caminando en amor, estás cubriendo multitud de faltas, tú estás enfocado simplemente en dejar que ese perdón que el Señor te ha dado a ti, tú empiezas a transferirlo, porque de gracia has recibido, de gracia das. Entonces, mira cómo es que fluye, porque no es la carne, es que tú recibes del Señor y das del Señor. Recibes ese amor, das ese amor, recibes el perdón, doy ese perdón. El Señor me ve a mí como una nueva creación, empiezo a ver como nueva creación a mi esposa. El Señor me ha redimido, veo a mi esposa redimida. El Señor me ha justificado, veo justificada a mi esposa. El Señor me ha, yo, ¿ves? ¿Ves cómo es? Eso es andar en el Espíritu. Eso es empezar a aceptar las verdades del Espíritu. Eso es a nutrirme desde el Espíritu. Entonces todo empieza a fluir de una manera que la relación empieza a ser amorosa, que empiezas a jalonear en una relación de pareja. Cuando tú empiezas, mira, dejaste desarreglado eso. Mira, no hiciste tal cosa. Mira, se te olvidó tal otra vez, pero ¿por qué es que usted no se acuerda de? Pero es que usted, ¿por qué siempre se lo olvida? Pero si cuántas veces no te lo he dicho, pero es que usted ya me conoce. Pero es que, ¿qué empiezas a jalonar? Que el otro empieza también a escudarse y a decir también por qué razones, y empieza a dar sus razones, y empieza a dar razones que no son las que tú quieres escuchar, pero te da sus razones y tal vez tú no estés de acuerdo, pero, y entonces tú empiezas a devolver y a contraargumentar porque tú tampoco estés de acuerdo con lo que ella dijo, que no estaba de acuerdo, y entonces la acordación de la recordación recordada de un enredo ni el tenaz. Conclusión, una desarmonía asquerosa. Conclusión, separación, disensión, un ambiente caótico, Satanás reinando. ¿Ves? Mientras que si tú estás en el espíritu, tú no estás pensando, bueno, entonces todo eso te puede llevar a que, ay, qué pereza, y es que yo me equivoqué entonces de mujer, y si ve este matrimonio, y yo debería estar con Julana, y ya se empieza a meter con la Julana que entonces debió haber sido, ¿no? Porque quieres enfocarte en cumplir la ley o en hacer cumplir la ley a los demás. ¿Y qué terminas? En la carne. Cuando en cambio te centras más en el disfrutar, en el amor, en el saberte amado por el Señor, saberte vivificado por el Señor, dignificado por el Señor, respetado por el Señor, respetado porque en el sentido de qué? De que Dios ya me dignifica y entonces yo ya puedo sentirme un ser respetable porque Dios me ha dignificado. Entonces, cuando ya tú empiezas a sentir todo esto, tú vas dejando estar esperando recibir de tu esposa. Cuando ya tú no esperas recibir de tu esposa, sino que tú estás enfocado en dar lo que has recibido de Dios, tu matrimonio se transforma, al menos para ti. Pero la invitación, cuando tú ves, cuando tu esposa ve que tú empiezas a reaccionar y a efectuar esto, créeme que entonces ella, algo le va a pasar. A tus hijos algo les va a pasar. Pero ya has cambiado tú, ¿ves? Ya has cambiado tú. Toda esta llenura hace que te liberes de esa naturaleza pecaminosa y empieces a caminar en la naturaleza de Cristo. Por eso Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, de esa naturaleza, y hechos siervos, hechos, miren, hechos siervos, la identidad en él, tenéis por fruto
¿Cuál es el fruto de esto? De que ya has sido liberado del pecado, has sido transformado y ahora soy una nueva creación. Tengo como fruto, algo que sale, que fluye, no tengo que cumplir, ojo, sale como fruto, como resultado de esto, por vuestro fruto la santificación, de la que tantos quieren primero empezar por ahí. Cumpla la ley para ser santo. No, 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 no. Ubícate en la naturaleza correcta, llénate del amor de Dios y eso te dará como fruto la santificación y la obediencia. Eso es, hermanos, la forma como Dios nos ha venido transformando para ir por encima del pecado, para que el pecado no gobierne, no sobregobierne sobre nosotros, sino que nosotros gobernemos y estemos por encima en el Espíritu, estemos en el orden del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, llevando fruto de amor, de paz, llevando, transmitiendo amor. No siendo más, espero que esta palabra la puedas estudiar, meditar hasta que la entiendas. Probablemente tengas que escucharla 2, 3, 4 veces, no sé, pero permítete, dile al Espíritu Santo que traiga luz, que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender esta obra tan hermosa que Dios ha hecho para que estemos por encima del pecado y para que tú estés más bien gobernando en el Espíritu.